Vamos a compartir uno de los mandamientos principales de la Biblia, que es celebrar el Shabbat, día de reposo, bajo pena de muerte para quien no lo celebre. Pero explicándolo conforme al Espíritu del Señor y no a la letra. Génesis 2, del 1 al 3. Después de haber creado Dios los cielos y la tierra y todas las plantas y los animales, dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. También había creado ya al hombre y a la mujer. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No estaba cansado Dios, ni mucho menos. Lo que pasa es que dejó un mandato de amor para que el hombre codicioso, por lo menos, dejara un día de trabajar y trabajar por codicia y se consagrara a Dios y a la familia. Fijaos si era codicioso el pueblo de Israel, que Dios decretó que las tierras de Israel tenían que tener un barbecho cada 7 años, como es normal en cualquier país. Pues estuvieron 420 años sin tener ni un año de barbecho. Imagínate, 420 años seguidos de estrujar, esquilmar a la tierra sin dejarla descansar. Entonces Dios se enfadó. Y por eso los castigó 70 años. Los 70 barbechos que no dejaron a la tierra los tuvieron que dejar seguidos, porque paró todas las cosechas durante 70 años por la invasión que tuvo Israel como castigo. Y 70 años. Dios se toma lo que es su justicia, su justo orden. Sí o sí, se lo toma. Entonces eso demuestra la codicia del ser humano y sobre todo pues el judío. Eso es lo que le pierde al judío. El amor al dinero y el orgullo religioso. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y lo santificó por amor al hombre, para que el hombre pudiera tener un día santo con Dios y con la familia y descansar. Y entonces, pues vemos la gravedad de este mandato de guardar el Sabbat. Éxodo 16, versículos 13. Éxodo 23, versículo 23. Y les dijo: esto es lo que ha dicho Yahvé, mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Yahvé. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, así, el día de reposo no tienen que cocinar, no tienen que hacer trabajo. Pueden comer de lo que cocinaron el día anterior. Éxodo 20, pero seguimos viendo. Éxodo 20, 8.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero claro, la gente no quiere trabajar ni 6 días, ya quieren 4 nada más. Es que esto es lo que... Pero la Biblia marca 6 días y de sol a sol. Esa es la jornada laboral de la Biblia. Y de sol a sol. Pero bueno, y harás toda tu obra en esos 6 días. Mas el 7º día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que no hay que trabajar en el día de reposo. Ahora, después vamos a ir viendo cómo no hay que trabajar para uno, con egoísmo. No hay que trabajar buscando beneficio propio. Éxodo 31:15 dice así. «6 días se trabajará, mas el día 7º es día de reposo, consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá». Fíjate si es un mandamiento terrible. Ciertamente morirá. Y cuando pillaban a alguien trabajando en el Shabbat, lo mataban, lo apedreaban. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Así que es un mandamiento de pacto perpetuo. Y por eso los judíos tienen que cumplir ese pacto, es perpetuo. Claro, salvo aquellos que tienen el verdadero Shabbat, que no es un día. Ahora hablaremos. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y ahora, Isaías 28:12. Porque mandamiento tras mandamiento, versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Esa es la expresión del bautismo Espíritu Santo, de hablar en lenguas de tartamudo. A los cuales él dijo, este es el reposo. Este es el reposo. Da reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Los judíos celebraban el Shabbat, pero sus esclavos, como no eran judíos, tenían que seguir trabajando. Y resulta que el verdadero reposo de Dios es dar reposo al cansado. Este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Yahvé les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Isaías 30:5. Vamos viendo cómo cambia el reposo. Una cosa es reposar de las obras humanas, que eso por supuesto, eso es Sabbat, pero no es suficiente. Es dar reposo al cansado, es hacer reposar a los cansados.
Ese es el verdadero reposo de amor de Dios. Hemos dicho Isaías 35. Como las aves que vuelan, así amparará Yahvé de los ejércitos a Jerusalén. A ver, no, ese es el 31, madre mía. ¿Cómo estoy? Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Bueno, no lo veo claro. Pero hay un versículo contundente que a mí, pues claro, me lleva algunas veces a que se enfadan conmigo cuando lo predico, sobre todo en aquellos ministerios que son muy religiosones. Y está en Isaías 1, versículos 13 en adelante. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Hasta el día de reposo es iniquidad, Dios. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y ese es el verdadero Shabbat, verdadero reposo. No es solamente no trabajar por beneficio propio. Es dejar de hacer el mal. Y no es dejar de hacer el mal ese día, sino para siempre. Imagínate tú. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Así que aquí habla de cómo la espada de Dios, de la justicia de Dios, consumirá a los que no responden a esta exhortación. Ya está bien de ritos, de fiestas, que si la Pascua, que si Pentecostés, que si Sukkot. Ya está bien de danzas, ya está bien de conciertos musicales. Madre mía, he tenido que soportar conciertos babilónicos con miles y miles de evangélicos enfebrecidos y por músicos hijos de pastores que conocemos y mis hijos los conocieron y que piden de caché por hacer un concierto, pues 20.000, 30.000, 40.000, depende. Y son mercaderes. Entonces eso es precisamente lo que denuncia este pasaje. Eso, y que, pues, esto lo prediqué en Guatemala, allí donde la iglesia más importante, el pastor tiene 2 aviones y vive con unos lujos inimaginables.
mientras los niños se mueren en las basuras de hambre. Es terrible. Entonces, esa iglesia es muy shabática. Esa iglesia tiene cánticos de Israel y hay muchas iglesias que se han adherido a esta parafernalia religiosa de Israel. No somos simpatizantes de Israel. Somos enamorados de Israel con el amor de Yeshua. No, cuidado con ser simpatizantes y tener ahí, pues, una especie de antojo, de capricho, de hobby religioso. Segunda de Pedro 3:8, que alguien lea, por favor. Oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Resulta que Dios nos deja bien claro que para Él un día es como 1000 años, es decir, que el tiempo no tiene relevancia, porque Él vive en el eterno presente. Pero, ¿por qué menciona esto? Por una razón, y lo menciona Pedro, que habla bien claramente de cómo la creación fue hecha del agua, etcétera, porque si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, significa que han pasado 6000 años de los 6 días primeros de la creación. Y empezó el 7º milenio en 1995, porque Jesús no nació en el año 0, sino 5 años antes. Por lo tanto, el año 2000 es 1995. Y para mí, en 1995 ha comenzado el 7º milenio, el 7º día de Dios. Además, lo puedes calcular, porque si tú miras, es trabajo, es trabajo. Todas las generaciones, y vivió 700 años, y vivió 900 años, y tuvo a su hijo, y vivió todas las generaciones. Así que vas sumando y puedes ir acercándote a ver. Y significa que estamos en el 7º milenio y terminará su obra. Y después vendrá el reino milenial, que significará el Shabbat Shalom de 1000 años. 1000 años de Shabbat. 1000 años de reinado de Cristo, en el que los que estén como súbditos habrán recibido la ciudadanía del reino de Cristo y, bueno, habrán sido resucitados o arrebatados y habrán venido con Jesús, o habremos venido para iniciar el milenio, después de librar la última batalla de Armagedón, donde habéis visto. Entonces, lo importante es, si dejamos de viajar en el Cronos, porque hemos sido liberados de la naturaleza del diablo, la naturaleza vieja, sujeta al Cronos, a la muerte, al Tánatos, y pasamos a vivir en el Kairos como nacidos de nuevo, porque es que el que es nacido de nuevo es como el viento, no sabe dónde viene, a dónde va, el viento le lleva. Eso es vivir en el Kairos, eso es vivir en la dimensión temporal de Dios, en el presente eterno de Dios. Nosotros ya estamos sentados con Cristo, a la diestra de Cristo. Lo que pasa es que
No, Él sí lo ve, nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque para Él no hay tiempo. Y entonces ya nos puede ver. Y de hecho hay un pasaje del apóstol que lo dice. Y significa que estamos en el final. Pero para nosotros, Shabbat es todos los días. Porque ¿qué sentido tiene dedicar un día al Señor y a no actuar egoístamente y el resto, venga, a satisfacer la codicia? ¿Qué sentido tiene? ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza. Por lo tanto, lo que quiere Dios, y como ayer dijimos, que eso es lo que significa ser discípulo de Cristo, estar consagrado a Él, ser escogido, apartado, dedicado por completo a Él. Las personas así son las que han sido hechas nuevas criaturas, han experimentado el nuevo nacimiento y ya no vive Cristo en ellas. Y por lo tanto viven en el Shabbat continuo porque no quieren hacer su propia voluntad, pero por nada. Solo deseamos que Cristo haga su voluntad a través nuestro. Y eso es el verdadero Shabbat. Y su voluntad es que nos use para dar reposo al cansado, nos use para hacer justicia al huérfano y a la viuda, nos use para socorrer a los afligidos, nos use para establecer el reino de Dios y su justicia. Y no para decir shalom, shalom, Shabbat, shalom, no, sino para vivirlo, experimentarlo todos los días. Da igual el sábado que el lunes. Lo que quiere Cristo no es que estemos consagrados a Él un día a la semana. Eso era el antiguo pacto. En el nuevo pacto, lo que quiere es que estemos guiados por su Espíritu. Yo pondré mi Espíritu en vosotros y os haré cumplir mi voluntad. Lo hace Él. ¿Y cuál es su voluntad? Que nos gobierne, ser nuestro Señor. Y que seamos sus discípulos, no creyentes, discípulos. Ay, si las iglesias despertaran al llamado. ¿Desde cuándo Jesús dijo, id por todo el mundo y haced creyentes a todas las naciones? ¿Desde cuándo? No lo dijo. Es más, Santiago en la epístola dice que los demonios son creyentes y tiemblan. Pero Jesús sí dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. No estuve con vosotros en donde las bienaventuranzas que compartió Benito, pero ahí a mí me gusta añadir cómo Jesús empezó su ministerio. Y ya aprovecho para poderlo compartir. Cuando le llegó la hora de iniciarlo, al cumplir 30 años, llegó el sábado a la sinagoga y se puso de pie para ministrar, celebrar pues su rabinato, el comienzo de su magisterio. Y entonces se le entregó el libro de Isaías, que era lo que tocaba, porque tienen también repartido los libros proféticos durante todos los sábados del año. Y vuelven otra vez a repetirlos cuando se han terminado. Y se le dio el pergamino del libro de Isaías. Esto fue en la sinagoga de Nazaret, que yo estuve y me gustó tanto que yo creo que eso fue pisado por Jesús, en esa sinagoga, porque está muy abajo. Entonces no se ha construido porque hay que bajar. Y puesto de pie, se le entregó el libro de Isaías, el pergamino, y empezó a leer en el capítulo 61, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Terminó ahí. La porción que tocaba religiosamente tenía que continuar, pero él no cumplió con la religión secular, o sea, la religión normativa. Dice, envolvió el pergamino y dijo, estas palabras se han cumplido hoy en medio de vosotros, porque él las cumplía. Y se sentó. Entonces comenzaron a insultarle y bueno, lo agarraron y se lo llevaron para despeñarlo. Porque si vais un día a Nazaret veréis que hay un despeña perros como el de ese que hay en por ahí sí, que no se llama despeñaperros, pero que es justo la otra parte del Monte Carmelo. O sea, es terrible. Desde Nazaret se sube a ese nivel y allí lo querían tirar, pero Jesús se escabulló porque no era su hora. Nada más empezar. Y entonces él comenzó su ministerio y pues fue caminando desde allí por Galilea y a orillas del lago de Galilea se encontró a dos hermanos pescadores, Simón y Andrés, hijos de Jonás. Estaban preparando las redes para pescar por dinero, para sobrevivir económicamente, que no está mal, pero no es realmente el plan de Dios. ¿Nos ha creado Dios para que trabajemos por dinero? ¿Nos ha creado y nos ha salvado para que trabajemos por dinero o para que trabajemos para aquel que dio la vida por nosotros? Es que solo a tu Dios adorarás, solo a Él servirás. No me canso de repetirlo. Y entonces ahí estaban preparando las redes y Jesús les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos, al instante, tiraron las redes y le siguieron. ¡Qué capacidad de convicción manifestó el Espíritu Santo! No fueron a consultar ni con la mujer, ni con el rabino. Aquí algunos, voy a consultar con mi pastor, estás apañado. Consultas con tu pastor, estás apañado. Una vez en Guatemala prediqué a 800 universitarios y les dije, pero ¿para qué estáis estudiando en la universidad? Si os estarán metiendo en la cabeza todo humanismo para quitaros la fe y poneros en peligro de caer en fornicaciones y en perversiones. Y malgastáis vuestra preciosa juventud. Acuérdate de tu Creador en tu tiempo de tu juventud, dice Apocalipsis, Eclesiastés 12. Yo prediqué a los 800 y ¿cuántos aquí quieren realmente cumplir el plan por el cual Dios nos ha creado y nos ha salvado de servirle, sabiendo que hay millones de personas que están en peligro de irse al infierno? ¿Y quién irá? Bueno, de 800 solo 4 se quedaron sentados, todos los demás se pusieron de pie para dejarlo todo. Y entonces cometí un error. Ya la última vez. Pues hablar con vuestros pastores para que os orienten para venir con nosotros. Al año siguiente no había salido ni uno. No tenía que haber dicho eso. Porque los pastores no quieren soltar a nadie. Quieren retenerlos. Los pastores egoístas, claro, no los buenos pastores. Los
pastores mercaderes, los pastores religiosos. Hay buenos pastores que están deseando enviar misioneros, ¿no? En ese plan de Dios, de llamados, escogidos, ungidos y enviados. Y ya tenía 2 discípulos Jesús. Le siguieron. No consultaron con nadie. Como empieces a consultar con tu mujer, estás perdido. Los casados, si les llama Jesús a servirle, lo único que tienen que hacer es orar, ayunar y decirle a la mujer: me voy a servir a Cristo, vente conmigo, porque si no, de todas me voy. Tú verás lo que haces. Yo pertenezco a Cristo, no soy tuyo, mujer, no soy de tu propiedad. Cristo me compró. Y siguió caminando a orillas del mar de Galilea y se encontró con otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Estaban con su padre, preparando las redes y la barca. Estos ya tenían mayor nivel, una barca. Y Jesús les dijo a Jacobo y Juan: venid en pos de mí. El mismo mensaje, no hay 2 mensajes. Es que no hay 2 mensajes. Solo hay un mensaje. O me sirves o a quién vas a servir. Como decía Josué: buscad a qué Dios servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que a alguien vas a servir. No te vayas a creer que podemos ser independientes aquí en este mundo, no. Y qué curioso, a Zebedeo no le llamó. No le llamó. Porque el Señor conocía su corazón. Y pensaría dentro de sí: Zebedeo, con este loco, ¿dónde me voy a ir yo con este loco? Ese es el pensamiento de algunos, pero qué locura. Qué locura, sí, claro que sí, la locura de Abraham, de no saber a dónde, sal de tu casa y de tu parentela y sígueme. Y sin saber a dónde, obedece. Y mira la que dio Dios a través de Abraham, por obedecer. Y esta locura de este ministerio nuestro, no por méritos míos, pero por la gracia que Dios me dio de obedecerle, existe esta locura. Y qué maravilloso es obedecerle, porque resulta que lo que quiere es darnos el privilegio de ser sus colaboradores. No nos necesita, pero quiere hacernos participar de su divinidad. Y entonces muchos son los llamados, pero no todos. Ni siquiera a ese le llamó. No todos. Conozco personas que ni siquiera han sido llamados y van a los cultos desde hace 30 años. Nunca han sentido el llamado. Van a los cultos porque fueron desde niños. Porque es la costumbre. Como el musulmán va a la mezquita y el niño católico va a la iglesia católica. Pero no han escuchado el llamado al Señor, a Él, su voz. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Lo importante es ser escogido. Ser llamado. Ay, amigo, qué triste. Y ya tenía 4 discípulos Jesús. Pero es que al instante dejaron Jacobo y Juan, la barca, las redes y a su padre. Y le siguieron. Con una predicación tan pequeña, yo a veces me tiro horas. Y bueno, generalmente cuando hago un llamado todos se ponen de pie.
Pero luego, yo digo, hablen con el pastor nuestro, claro, el pastor nuestro para apuntarles, para ver dónde el Espíritu Santo dice que vayan ustedes de misioneros. Y de esos cientos o miles incluso, luego se queda en 1, 2 o 3. Así que, y queda poco tiempo. Estamos en el 7º milenio. Y en este tiempo que queda, Dios tiene que cumplir profecías antes de que venga. No puede venir sin cumplir algunas profecías importantísimas. Para mí la más gloriosa es la lluvia tardía, el último Pentecostés, que va a llevar a millones de almas a los pies de Cristo. Millones, por todo el mundo. Donde quiero estar a 4 manos agarrando peces humanos. Qué hermoso es. No sé si te gusta pescar, pero qué hermoso es pescar 2 peces a la vez con un arpón. ¡Pum! Están paralelos y les das a los 2. Unai. A veces 3, ¿eh? Imagínate. Pero pescar almas, eso es maravilloso. Porque se las quitas al diablo. Y se las quitas a las familias carnales, que no tienen más deseo que explotarlos y que ganen dinero y que... Hebreos 4, del 1 al 11. Hebreos 4. Que alguien lea. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros padezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les ha aprovechado el oír la palabra, por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. Pero los que hemos oído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hasta el 11, ¿no? Sí, hasta el 11. Vale. Porque en cierto lugar dijo así del 7º día: y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por la causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mira, entrar en el reposo en el Shabbat se acabaron nuestras obras. Reposar de nuestras obras. Como el Señor reposó de las suyas para ese ejemplo, que nosotros dejemos nuestras obras para que seamos instrumentos de las obras de Dios a través nuestro.
Ese es el reposo. Porque, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué obras humanamente podemos hacer? Vamos a ver. Imagínate, si predicamos humanamente. Imagínate tú. Si oramos por los enfermos humanamente. Imagínate. Si ministramos a una persona humana, no funciona, no sucede nada. Así que reposemos de nuestras obras. Claramente, toda la generación de Josué y Caleb murieron todos en el desierto, porque fueron unos cobardes. Cuando Dios mandó a los 10 espías a través de Moisés, a los 12 espías a través de Moisés para inspeccionar Jericó, 10 volvieron diciendo: la tierra es buena, pero hay gigantes que nos matarán a todos. Y venían con unos racimos tan grandes que te necesitaban llevarlos entre dos. Eso ya lo sabéis, es el típico recuerdo de Israel. En cambio, y esos 10 cobardes contaminaron a todo el pueblo y les asustaron. Pero Josué y Caleb dijeron: qué gigantes ni qué narices, los comeremos como pan. Nos los vamos a jalar. Como David. Está chupado. Pues si el Señor está con nosotros, hombre. Si no somos nosotros, ¿qué vamos a pelear contra Goliat y ganarle? ¿De qué? David no pudo ganarle a Goliat si no fue por la gracia de Dios. ¿De qué? ¿De qué? Por mucha puntería que tuviera. Claro, es la gracia de Dios, pero fíjate qué heroicidades tiene preparadas el Señor para los que le sirven. Y por eso todos los que nacieron en los 40 años de vueltas por el desierto, lo que podían haber recorrido en 40 días, tardaron 40 años, como castigo. Vaya retraso. Algunos retrasan la obra de Dios por cobardes, por carnales, por qué sé yo. Y los que nacieron, cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron que ser circuncidados todos, porque no habían sido circuncidados antes de entrar. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué quiere decir? Que ni días de reposo ni historias, que lo que importa es ¿qué? Pues estar en temor de Dios, estar en santificación. ¿No es eso? Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Así que, bueno, que nadie nos juzgue, porque no practicamos el rito del Shabbat todos los sábados. Vamos, es que como que hay que montarse la parafernalia en la casa, ¿para qué? No, señor, yo tengo Shabbat todos los días.
porque estoy consagrado al Señor todos los días. Y quiero terminar con esa parábola. Un padre tenía 2 hijos y le dijo a un hijo: hijo mío, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él dijo: sí, voy, pero luego no fue. Y le dijo al otro hijo: hijo mío, ve a trabajar a mi viña. Y él dijo: no voy, pero luego arrepentido fue. ¿Cuál de los 2 fue el buen hijo? El que fue. Pero no hay otros mensajes. Es el mismo mensaje. Trabajemos en la viña del Señor. Trabajemos para Él. Es que no es buen patrón. Es que no paga bien.